Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Hermano Isaías, compláceme saludarle, mi hermano Isaías, Carlos Arciniegas y a todos los amigos que se van a ir conectando a través de esta red social. Dios bendiga, hermanos y amigos. Voy con el segundo video de este día, mis hermanos, tal como se les había dicho. Unos 2 o 3 videos para este día, porque voy a tomarme un tiempo. Voy a salir de viaje unos días para tomarme un descanso, también para reflexionar, para analizar, para encontrarme conmigo mismo, para encontrar como esa paz, esas respuestas que todavía necesitamos. Mi amigo, mi hermano Israel Leiva Varela, paz, gracias, bendiciones. Hoy quiero hablar humildemente un tema importantísimo, amigos y hermanos. Vamos a hablar de la autoridad de los apóstoles auténticos. Hoy vamos a hablar de la autoridad de los auténticos apóstoles de Jesucristo y del servicio hacia la iglesia de Dios. Vamos a hablar de la autoridad de los auténticos apóstoles de Jesucristo y su servicio hacia la iglesia de Dios. El servicio hacia los demás, el servicio hacia los necesitados, para que hagamos un comparativo a lo que hoy hemos aprendido y lo que predican los falsos llamados apóstoles de Jesucristo. Y esto no solamente va para los que se dicen ser apóstoles, sino también que va, amigos y hermanos, sino que también va para los llamados pastores, ministros de la iglesia. Eso va también para los que se dicen ser pastores, obreros, encargados, diáconos, no sé qué y tal, ¿ves? Para toda esta clase de personas que dicen ocupar un ministerio por un apóstol. Aunque la Biblia no habla nada de eso, pero ellos dicen, es que a mí me envió el apóstol, dicen ellos. Es que a mí me envió el apóstol. Y dicen que los envió el apóstol a servirle a la iglesia, a servirle a los hermanos. Y se ufanan de que es que en la iglesia sí hay autoridad, es que en la iglesia sí tenemos apóstol, y somos la iglesia verdadera de Dios porque tenemos un auténtico apóstol de Jesucristo. Nuevamente, recapitulemos, para empezar, la iglesia primitiva del Señor no tuvo un apóstol, sino que tuvo, amigos y hermanos, tuvo 12 apóstoles para predicar el evangelio y para que ellos diseminaran el evangelio y que otros también tomaran esa misma autoridad de Cristo para predicarle también a otros. Cuando yo le predico el evangelio a una persona, le estoy ayudando. Yo recibo el evangelio y también ayudo a otros. Entonces es una cadena, es una secuencia de autoridad. La autoridad es secuencial. Pero vamos a hablar de los apóstoles, hermanos y amigos. ¿De qué autoridad está hablando el Señor? ¿Qué autoridad fue la que Dios le dio a sus apóstoles? A los primeros hermanos convertidos al evangelio de Cristo. Porque estos falsos apóstoles de hoy en día, amigos y hermanos, estos falsos apóstoles de hoy en día toman la autoridad para otras cosas, no para lo que el Señor les mandó, no para hacer lo que Dios les mandó.
Ni siquiera pueden hacer lo que Dios les ha mandado. Entonces, ¿de qué clase de autoridad está hablando el Señor cuando dice que les dio autoridad? ¿Ves, amigos y hermanos? Entonces, estos apóstoles autoproclamados de hoy en día dicen, es que yo soy el que tengo la autoridad. Y en la iglesia hay una autoridad, y se llama el apóstol fulano de tal. Y con esa autoridad quieren pisotear a la iglesia. Con esa autoridad quieren gobernar, quieren enriquecerse, quieren manipular a los hermanos a su antojo. Se enriquecen con esa autoridad. Hacen lo que quieran con esa autoridad. Ni siquiera son apóstoles. Ni siquiera son apóstoles de Jesucristo. No son siervos de Dios. Pero ellos se toman la autoridad del apóstol, pero no hacen conforme a esa autoridad. Muy diferente a lo que vamos a analizar a través de la Escritura, hermanos y amigos. Los apóstoles de hoy en día se sienten grandes, se hinchan como pavos reales, se hinchan como pavos reales en esa supuesta autoridad que Dios les ha dado para pisotear al pueblo, para engañar al pueblo, para manipular al pueblo, para hacer ciertos oficios, supuestamente oficios sagrados que Dios no les ha dado. ¿Ves, amigos y hermanos? Se sienten grandes, de tal manera, amigos y hermanos, que ellos no se pueden juntar con el hermano humilde. Ellos no se pueden juntar con el hermano humilde, con el hermano pobre. Y van a sus giras internacionales, y ellos no se quedan a posar en la casa del hermano pobre, del hermano humilde, no. Ellos no comparten, ellos no se sientan a la mesa con los pobres, hermanos y amigos, no se sientan a la mesa con un hermano pobre, con un hermano humilde, con un hermanito o hermanita andrajosa. No, ellos llegan a sus países, a sus ciudades, y ahí los está esperando el obispo, el cardenal, el diácono, el jerarca de ese país. Ahí los está esperando ellos en el aeropuerto, y ni siquiera van a dormir a las casas pastorales. Ellos llegan a un hotel de lujo, llegan a un hotel 5 estrellas. No puede ser cualquier hotel, amigos y hermanos. Y vienen acordonados con escoltas. Vienen acordonados con escoltas, armados con armas de fuego. Muchas veces el gobierno de cada república les presta seguridad, claro, les presta seguridad, les envía una caravana de escoltas de la policía, o etcétera, de acuerdo a la corriente que tenga ese apóstol en esa ciudad o en ese país. Esos son los apóstoles de hoy en día. Se enseñorean por encima de los hermanos. ¿Ves? Se sienten grandes. Vienen a ser servidos y no vienen a servir. Como dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Imagínate, el maestro de maestros, el rey de reyes, el Dios universal, el único y verdadero Dios, no vino a la tierra a ser servido por el hombre, sino que vino a servir. Y no entró a los castillos de los reyes, no entró a las mansiones lujosas, sino que fue por las plazas, por el campo, por el jardín del Getsemaní, en el monte de los olivos, iba a predicar. Él no iba a predicar allá en el templo de Salomón,
Él vino a predicarle a los pobres, a los humildes, a servirles, a juntarse con los leprosos, con los ladrones, con las rameras, con los publicanos, con los pecadores. Pero los apóstoles de hoy en día, amigos y hermanos, ellos no pueden dormir en la casa de un pobre. Ellos no vienen a servir, a hacer beneficios, a hacer favores. Ellos vienen a servirse a ellos mismos, hermanos. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, que el que quiera ser mayor será vuestro servidor. El que quiera ser mayor será vuestro servidor. Y todo el que quiera hacerse grande aquí será el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Esto es algo, hermanos, que si los hermanos no quieren ver la verdad, es porque ya, hermanos, quieren vivir la ignorancia. Hay mucha ignorancia bíblica, amigos. Hola, Juan Manuel Carrillo. Gracias, mi hermano. Bendiciones y abrazos. Bendiciones, muchas gracias. Miguel Domingo, bendiciones, abrazos. Hermano Alberto, bendiciones y abrazos. A todos los saludo, hermanos. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso al hermano Nabor López. Bendiciones, hermano Nabor López. Me complace mucho saludarle. Nunca lo he visto en Facebook, pero el hermano casi que es el primero que me saluda por YouTube. Quiero enviarle un afectuoso saludo a mi hermano Nabor López, a toda su familia, que Dios le bendiga, muchas gracias. A todos los quiero mucho en el corazón, hermanos y amigos, no de una manera interesada ni de una manera hipócrita. Los quiero en el corazón, amigos y hermanos. Pase lo que pase, sea lo que sea, pero este trabajo tiene muchos objetivos. Mi trabajo, mi labor, tiene muchos objetivos, pero el mayor de ellos, el principal de ellos, es el amor que debe de primar en nuestros corazones hacia nuestro prójimo. Y si en algo le ha de servir a alguno de mis hermanos y amigos una palabra que les traiga, bendito sea el nombre de Dios. Démosle la gloria solo a Él. Solo agradezcámosles a Dios por ese amor tan grande que Él nos da, amigos y hermanos. Entonces, miren, hermanos y amigos, estos apóstoles de hoy en día se hacen servir y ellos abusan de la supuesta autoridad que tienen, porque esa autoridad no se las ha dado Dios. Vamos a mirar lo que dice, hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice: Mas Jesús los convocó así y les dijo: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan? Estoy leyendo una Biblia católica, mira. Esta es la Biblia católica. No soy católico, respeto mucho a mis hermanos católicos, pero pues para mí esto no tiene ninguna importancia. Es una Biblia muy grande y es una versión diferente porque tengo otra Biblia pequeña, pero la letra está muy pequeñita, hermanos. Y les voy a leer en una Biblia católica y la comparamos con otra Biblia. Dice, mas Jesús los convocó así y les dijo: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan o se enseñorean a sus pueblos? Qué bonito habla esto, a sus pueblos. Y que esto va para los apóstoles de hoy en día, para los pastores de hoy en día. Esto va para los pastores y apóstoles de esta época. Dice: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan o se enseñorean a sus pueblos y que sus magnates los dominan con imperio? No ha de ser así entre vosotros. Mira lo que el Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos que estaban con Él empezando su ministerio. No ignoráis que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre las naciones. Eso es lo que hacen los gobernantes de este mundo, los magnates, los reyes de la tierra,
vuestros gobernantes dominan con un ímpetu, con un imperialismo para tomar al pueblo y oprimirlo, gobernarlo, exprimirlo, colocar impuestos y más impuestos. Dicen los gobernantes de este mundo que ellos quieren ayudar, que ellos quieren arreglar la sociedad, pero no, hermanos, aspiran llegar al poder para gobernar y subyugar al pueblo. Eso es lo que hacen los gobernantes de este mundo sin la dirección de Dios. Ellos quieren tener el poder para poder oprimir más al pueblo, Pero mira la enseñanza que el Señor les da a sus discípulos. No ha de ser así entre vosotros, sino que quien aspirase a ser mayor entre vosotros debe ser vuestro criado, y el que quiera ser entre vosotros el primero ha de ser vuestro siervo. Que quiera ser entre vosotros más grande debe ser vuestro servidor, vuestro criado. Un apóstol de Jesucristo es un criado, es un servidor de Cristo. Y como servidor de Cristo, debe de ser servidor de la iglesia de Dios. Un verdadero apóstol de Jesucristo debe ser un servidor de Cristo, un servidor de la iglesia. No un hombre que se hace servir, que se enriquece con la fe de los humildes, de los pobres, que esclaviza al pueblo, que esclaviza a la iglesia, que hace con su supuesta autoridad lo que él quiere. ¿Ves, hermanos y amigos? ¿Y qué autoridad le dio? ¿Y qué autoridad le dio el Señor a los apóstoles? Vamos a ver si recuerdo el texto. No lo tenía aquí escrito, hermanos. Pero vamos a ver qué autoridad le dio. Vamos a ver qué autoridad le dio el Señor a los apóstoles. Mi hermano Carlos Torres, bendiciones y abrazos, mi hermano, mi estimado hermano. Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le abra su entendimiento Muchísimas gracias, hermano, por sus buenos deseos. Yo y todo el grupo desea que usted, hermano y amigo, el Señor le dé cada día más sabiduría y más entendimiento. Qué bueno, mi hermano Carlos, que esté presente en este video para que analicemos la autoridad de un siervo de Dios. Miren lo que les dice el Señor en Mateo 20, 25 al 27, que los príncipes gobiernos de este mundo, los reyes de este mundo, se enseñorean sobre las naciones. Claro, mi hermano Israel y Varela, Jesús lavó los pies a sus discípulos, un acto simbólico de servicio hacia el pueblo. Imagínate, el rey, hermanos, el rey, estamos hablando del rey, el rey de reyes, el Señor de señores, Dios en la tierra. Él es el único que podemos darle ese calificativo, Dios en la tierra. Jesucristo es Dios en la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, heredero del universo y por quien asimismo hizo el universo. Vino a servir y no vino a hacerse servir, amigos y hermanos. Miremos, hermanos de la luz del mundo, ministros de la luz del mundo, hermanos de la luz del mundo, miremos ese ejemplo tan claro. Es que no hay nubes ahí en ese ejemplo. En ese ejemplo no hay nubes, hermano. El Señor Jesús vino a la tierra no a hacerse servir, sino que Él vino a servir, a lavar los pies de los discípulos, a lavar los pies de la iglesia. No vino a habitar en el palacio del rey, no llegó a tomar el palacio de Herodes. Él llegó de una condición muy humilde, pudo haber nacido dentro
de lo más ostentoso de la tierra. Pero no, hermano, él vino, fue coronado de una gloria, de un poder, de una autoridad, revestido de humildad, revestido de amor, revestido de limpieza, revestido de sencillez, a darnos el ejemplo. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir en este mundo, amigos? ¿Ves? Y decía el Señor, estos gobernantes, se enseñorean de las naciones para oprimir más al pueblo, para gobernar, para aplastar el pueblo, no para ayudar, para colocar impuestos al pueblo, para colocar aranceles al pueblo, para esclavizar. Eso hacía Roma, eso hacía Roma. Pero el Señor les dice, no, ustedes así van a ser, ustedes no van a ser. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor, será vuestro criado, será vuestro sirviente. Será vuestro sirviente, amigos y hermanos. Pero yo les pregunto, amigos de la luz del mundo, yo hablo para los hermanos de la luz del mundo, porque, como les he dicho, si yo hubiera nacido dentro de los hermanos mormones o de los hermanos testigos de Jehová, y yo me hubiera dado cuenta de un engaño que me hubieran predicado en los testigos de Jehová, que somos la única verdadera iglesia de Dios porque tenemos un apóstol, si fueran los testigos de Jehová, que me hubieran vendido esa idea a mí, y yo hubiera despertado, estaría hablando de los testigos de Jehová, o de los mormones, o de los adventistas. Pero no, yo no nací en la iglesia de los mormones, ni de testigos de Jehová, ni de adventistas, ni tampoco nací dentro de la iglesia católica. Yo nací dentro de la iglesia La Luz del Mundo. Y allá me dijeron desde muy niño que la iglesia La Luz del Mundo tenía un apóstol, que era un auténtico apóstol de Jesucristo, que era un verdadero apóstol de Jesucristo, y que ese apóstol tenía autoridad, que tenía mucha autoridad, que él era el que gobernaba la iglesia, que él era el que daba en casamiento a los obreros incondicionales, que a quien quería dejar soltero lo dejaba soltero, que a quien quería casar casaba, que si te quería dejar en una iglesia pequeña te dejaba, si te quería dejar sin esposa, sin hijos te dejaba, que todo se lo debíamos al siervo de Dios, que todo lo que tenemos es por el siervo de Dios, porque él tiene la autoridad, actuando como los gobernantes del pueblo. Se hacen servir, pero no sirven a la iglesia, no sirven a la iglesia. No sirven a la iglesia, hermanos y amigos. No sirven a la iglesia de Dios. Ellos se hacen servir. ¿Ves, mi hermano y amigo? Entonces, amigos y hermanos, ¿de cuál autoridad estaba hablando el Señor Jesucristo cuando les dio autoridad? Cuando les dio autoridad. Mira, hermanos y amigos, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a mirar el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a ver de qué autoridad estaba hablando el apóstol. No la autoridad de gobernar a la iglesia. No de la autoridad de gobernar a la iglesia, ni de enseñorearse de las iglesias. Miguel Domínguez dice, por 43 años me lavaron el cerebro que los de los Joaquines. Sí, eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano Miguel Domínguez. Eso es lamentable, la tristeza, el engaño tan tremendo. Ya para centrarnos un poquito en el apóstol de la luz del mundo, o en los tres apóstoles de la luz del mundo. Capítulo 10 de San Mateo dice, misión de los apóstoles, Jesús les da potestad para hacer milagros y anunciar el reino de Dios. Eso es lo que ellos han recibido los apóstoles, lo que recibieron los verdaderos apóstoles de Jesucristo, fue una autoridad para anunciar el evangelio, como la recibes tú, como la recibo yo. Pero mire algo tan importante, amigos y hermanos,
de qué autoridad está hablando el Señor. Dice, después de esto, habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio potestad, que quiere decir autoridad. Mire de qué autoridad o de qué potestad está hablando el Señor. Les dio potestad para lanzar o para sacar los espíritus inmundos. Esa es la autoridad que debe demostrar un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios. Esa es la autoridad. El Señor les dio autoridad para lanzar los espíritus inmundos, curar toda especie de dolencias y enfermedades. Curar toda especie de dolencias y enfermedades. Esa es la autoridad de los auténticos apóstoles de Jesucristo, no del apóstol, sino de los apóstoles del Señor Jesucristo. Esa fue la autoridad que recibieron los 12 apóstoles del Cordero para lanzar los espíritus inmundos y curar toda especie de dolencias y enfermedades. ¿Ves? Y enfermedades, sacar demonios, resucitar muertos, sanar paralíticos, sanar leprosos. ¿Ves, amigos y hermanos? Dice el versículo 7 dice, id y predicad diciendo que se acerca el reino de los cielos, y en prueba de vuestra doctrina. Esta es la prueba de un apóstol auténtico de Jesucristo. Y en prueba de vuestra doctrina, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, dad gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. No llevéis oro ni plata, ni dinero alguno en vuestros bolsillos. Esta Biblia católica habla más claro. Ni alforja para el viaje, ni más de una túnica, o sea, la ropa que utilizaban ellos en ese tiempo no eran pantalones, no eran faldas, eran túnicas, y un calzado, ni tampoco palo u otra arma para defenderos, porque el que trabaja merece que lo sustenten. ¿Ves, amigos y hermanos? ¿De qué autoridad está hablando el Señor? Les dio autoridad para lanzar espíritus, para sanar toda dolencia, toda enfermedad, para curar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para lanzar demonios, para predicar gratuitamente. Mi hermano Carlos Torres, ¿se le parece esto al apóstol de la luz del mundo? ¿Cree que los apóstoles de la luz del mundo han ejercido esta autoridad? Autoridad para servir, para ser vuestros servidores. Pero aquí no somos, ellos no nos sirven a nosotros. Nosotros les servimos a ellos de muchas maneras. Han tomado la iglesia para esclavizarla, pero no pueden lanzar demonios, no pueden lanzar espíritus malos, no pueden curar cualquier enfermedad, no pueden, hermanos y amigos, curar enfermos, tampoco pueden resucitar muertos. Esta es la autoridad, hermano Carlos y amigos, esta es la autoridad que han recibido los apóstoles para servir a la iglesia de Dios, para servir a la amada de Dios. Pero ellos creen que servir a la amada de Dios es dar un discurso ahí rebuscado, barato, mal interpretado a favor de ellos, porque siempre van a estar hablando desde las ofrendas, de los diezmos, de la compra de terrenos, de la construcción de templos, de la venta de alimentos para
recoger ofrendas, donativos, no para repartirle a los pobres, no para ayudar a los hermanitos necesitados de la iglesia La Luz del Mundo. Ellos lo hacen es para el beneficio propio, para el beneficio personal. Claro, no, pero nunca han mostrado, no, nada. Dice el apóstol de La Luz del Mundo, él no vino a curar enfermos. Entonces aquí el Señor, porque es que ellos dicen, no, es que a mí el Señor no me mandó a curar enfermos, a salvar el cuerpo. Ellos me enviaron después a salvar el alma. ¿Qué? ¿Qué, hermano Carlos Torres? Amigos, que el Señor mandó a los apóstoles a salvar el alma. Deme un texto. Sí, claro, hermano Israel. Así lo dice Nazón y también lo dijo Samuel. Deme un texto. El ministro de La Luz del Mundo. Deme un texto donde diga el Señor que el Señor los mandó a salvar el alma. Deme un solo texto, un versículo de la Biblia que Dios los mandó a salvar el alma. Pero sí les dio autoridad para lanzar demonios, curar enfermos, sanar leprosos, resucitar muertos, para dar de gracia, no para cobrar. Yo me enteré que los Joaquines eran falsos apóstoles cuando descubrí que el diezmo no corresponde a la gracia, ni el diezmo es aplicado al pobre, ni las ofrendas es aplicado quitarle al pobre. Antes, los que tienen dinero debemos darle a los pobres. Esto es un evangelio plenamente adulterado, amigos y hermanos. Lo que hemos recibido en La Luz del Mundo es un evangelio adulterado. Todo, 100%, amigos, hermanos, ministros de La Luz del Mundo. Lo que tú predicas, lo que yo prediqué, lo que la iglesia o el organismo religioso Luz del Mundo, entre comillas, predica, es un pan adulterado, es una doctrina 100% adulterada. Muéstreme la autoridad, apóstol. Muéstreme la autoridad de un apóstol verdadero de Cristo, no para enseñorearse sobre la comunidad cristiana, sino para servir. Si tú eres apóstol, tienes que dar señales de apóstol. No hay requisitos para ser apóstol, no hay requisitos. Pero si tú dices que eres apóstol, debes dar señales de apóstol. ¿Y cuáles son las señales de apóstol? Venir a hacerse servir, venir a exprimir la iglesia a los pobres. ¿Cuál es la señal de apóstol que habló el apóstol Pablo? ¿Acaso dijo el apóstol Pablo, hablando de él, Timoteo, Silvano, de Bernabé, de Apolos, él decía, ¿acaso también no hemos hecho señales de apóstol? No hablaba de los 12, hablaba de Pablo, Silvano y Timoteo, sus compañeros misioneros apostólicos. ¿Acaso también no somos como aquellos grandes apóstoles que también hemos dado señales de apóstoles? ¿Cuáles son las señales de apóstol? Echar fuera demonios, curar enfermedades y toda dolencia. ¿Ves? Curando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, lanzando demonios, levantando muertos, tanto espiritual como físicamente. Esas son las señales de autoridad de un apóstol, amigos y hermanos. Esas son las señales de autoridad de un apóstol. Es el servicio, es el trabajo, es la labor que debe de hacer. Ese es el servicio de un apóstol o de un siervo de Dios. Servir, servir, servir. No venir a ser servidos, amigos y hermanos. No venir a ser servidos, sino a servir. Pero esos apóstoles de hoy en día que utilizan la mejor ropa de diseñador. Bendiciones, mi hermano Héctor Jerez, que Dios me lo guarde. El ángel del Señor los acompañe, hermana María Graciano. A todos
Les envío un saludo cariñoso y afectuoso, amigos. Dios le bendiga a mi hermano. Ok, hermano Alberto. Hermano Héctor, perdón. Sí, hermanos, las señales de un apóstol de Jesucristo es echar fuera demonios, curar cualquier enfermedad, resucitar, limpiar, eso es un trabajo, limpiar leprosos. Si toca con la mano, hacerlo con la mano. Si toca con la autoridad, hacerlo con la autoridad que el Señor les ha dado. Eso es un verdadero apóstol de Jesucristo. Esas son las señales de un apóstol. Son gente humilde, no llevaban dos túnicas. Los hermanos no se vestían con la ropa que hoy nos vestimos. Todos, hombres y mujeres, se vestían de igual manera. Con túnicas, eran humildes, con sandalias. Imagínate, hermanos, fíjate bien, no llevéis, dice aquí, dad gratuitamente lo de que gratuito. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestros sitios, ni alforja para el viaje, más de una túnica calzado, tampoco de palo, mire, ni tampoco palo u otra arma para defenderos. No llevéis palos u otra arma para defenderos. ¿Qué hacen los apóstoles de la luz del mundo? Cuando llegan a Colombia, hay un grupo que los entrenan. Aquí los he visto yo entrenando. Me han mandado videos entrenándolos con armamento de juego. Los grupos Yasser y otros grupos, el grupo que tienen en México, en Estados Unidos, en varios lados, ellos los capacitan con armamento militar, con armamento de fuego, no sé si lo estoy diciendo bien. Amigos, ellos los defienden sus escoltas. Y si algún hermano se les va a arrimar, lo golpean. Aquí en Bucaramanga, creo, golpearon a un hermano, lo dejaron casi muerto y le lavaron el cerebro para que no denunciara. Así se defienden o defienden a los apóstoles de la luz del mundo con armamento. Yo lo he visto, lo he mandado a investigar. Los mismos escoltas de esta familia me han llamado a decir que eso es cierto, los que ya han despertado. Los apóstoles no necesitaban llevar palos, herreros, armamento u otra arma, porque el Señor los defendía, porque el que confía en el Señor lo guarda y lo protege. Eso es lo que ha hecho el Señor con tu vida y con mi vida. Nos ha guardado del peligro y de la muerte. Muchísimas veces nos ha guardado el Señor. Cuando los apóstoles, tanto de la luz del mundo como de otras iglesias, de Cas Lunas, de Maldonado y de otros ministerios internacionales, llegan a un país, ellos no posan en la casa de un hermano humilde, de una hermana humilde. Ellos se van a hoteles 5 estrellas a ser atendidos como reyes, como magnates, como lo dijo el Señor. Los magnates de este mundo se enseñorean de las naciones, del pobre, del pobre. El Señor quiere que sus apóstoles, sus siervos, sean servidores, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amigos y hermanos. Cristo es el Rey de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los apóstoles de Jesucristo verdaderos no imponen la autoridad para hacerse servir. Ellos son personas humildes y todo lo que piden, lo piden con ruegos, con humildad, con sencillez de corazón. Eso decía el apóstol Pedro, eso decía el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pedro también pedía a los pastores de la iglesia: yo como anciano también os ruego que no se enseñoreen de la iglesia. Ahorita leemos los textos si es posible. Claro, hermano Israel, las señales de un falso apóstol, ahí las vemos. Las señales de un falso apóstol es mentir, engañar, hacerse escoltar con sus escoltas personales, engañar a la iglesia, pedir ofrendas, pedir diezmos,
comprar mansiones, comprar empresas, comprar cualquier cantidad de lujos para ellos. Esas son las señales de un falso apóstol. Y hay señales también fabricadas, como ese proyecto Blue Beam, ese láser que compraron allá en México cuando murió Samuel Joaquín Flores. Y ellos hicieron allá en el proyecto Blue Beam, ellos proyectaron ese por unos segundos allá en el firmamento para engañar a la iglesia. Unos cuantos segundos, me cuenta un hermano de la cúpula, muy cercano a esta organización, a esta cúpula, que ese proyector del proyecto Blue Beam, con eso es que van a engañar el mundo más adelante los falsos cristos. Con eso harán aparición en los falsos cristos, los gobernantes de este mundo. Y nomás ese proyector les costó $200,000 por un ratito nomás para engañar. Claro, y con ese proyector ellos forman la imagen que quieran. Así hacen muchas organizaciones religiosas. Esas son las señales de un falso apóstol. Son señales inventadas, señales fabricadas, y a veces el diablo los favorece. Muchas veces, casi siempre, el diablo los favorece. Esas son las señales del falso apóstol, que se hacen servir. Cuando Samuel Joaquín Flores llegaba a Colombia, hermanos y amigos, nosotros en los años 95, esperando a Samuel Joaquín Flores, la iglesia se volcaba en avivamientos, falsos avivamientos. La iglesia se preparaba en avivamientos, en oraciones para recibir al Santo de Israel. ¿Y qué hacía Samuel Joaquín Flores, hermanos? Se quedaba en el Hotel Tequendama, el mejor hotel de Bogotá. ¿Por qué se quedaba? Yo sé por qué se quedaba en ese hotel. Yo sé por qué se quedaba en ese hotel. No lo voy a decir. No me corresponde decirlo. Al menos por el momento. Y se quedaba en el Hotel 5 Estrellas, teniendo una casa pastoral en Bogotá, teniendo un edificio de 4 o 5 pisos, donde fácilmente se pudiera quedar este señor, o con la iglesia, pues creyendo que nosotros creíamos que era un apóstol de Jesucristo, pero él no se quedaba. Ay, decía el ministro cuando recogían las ofrendas, es que con solo que el apóstol pase por encima de nosotros en el avión, ya la nación va a ser muy bendecida. Qué tristeza, hermanos, qué dolor, qué engaño tan tremendo. Yo me acuerdo en ese tiempo que yo era muy jovencito, muchos hermanos se escandalizaban, hermanos de Bogotá me decían, y uno decía, qué pesar del hermano, está perdiendo la fe, Dios no ha hecho la obra. No, hermano, era que Dios ya había hecho la obra, abriéndole el corazón a esa persona. Se daban cuenta del engaño tan mentiroso y meticuloso. Decía Juan Mancilla, con solo que pase en avión por la nación ya estamos más que recompensados. Las señales de un apóstol de Jesucristo, hermanos, ahí están en Mateo 10, 1 en adelante, hasta el versículo 8 y 10. Lean, las señales de autoridad de un apóstol. Pero esas señales de autoridad de un apóstol no es para hacerse servir, es para servir. Hermano Alberto Romero, como dueños de la organización con alias o apodos, la luz del mundo, tiene la autoridad de hacer y deshacer todo lo que quieran y nadie puede cuestionarlos. Claro. Hagamos este templo, ya no me gustó, destruyamos el templo, estos muebles ya los usó el apóstol una sola vez, ya toca venderlos para que cuando venga el apóstol que nunca utiliza ninguno de esos bienes, habiendo tanto pobre en la iglesia, hermanos, habiendo tanto pobre en la iglesia, habiendo tantos pobres en Colombia, así no sean de la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, el verdadero cristiano, sirve aún aquel que no es convertido al Evangelio. Esa es la obra de un verdadero siervo de Dios. Esas son las señales de un verdadero apóstol de Jesucristo o de un verdadero siervo sacerdote de Cristo. Es servir, servir y servir y servir y servir. Y servir y servir y servir. Incondicionalmente hay que servir. Ese debe ser nuestro amor incondicional hacia Dios. El amor hacia el prójimo es el amor hacia Dios. ¿Ves, amigos y hermanos? ¿Ves? Pero ¿quieres conocer realmente qué es un apóstol, hermanos?
¿Quieres conocer qué es un apóstol? ¿Quieres saber cuál es la autoridad de un apóstol? Estos apóstoles de hoy en día son magnates. Yo lo descubrí, por eso lo estoy proclamando, hermanos. Por eso mis sobrinos, algunos se fueron en contra mía, porque les envié documentación probándoles que estos hombres eran magnates del Evangelio, los que decían que eran apóstoles de Cristo, los que nos hicieron creer que eran padres en la fe. Les probé a muchos ministros, les probé a muchos hermanos que me han visitado, que he visitado, que me han llamado. He creado un círculo de hermanos, gracias a Dios, que han abierto los ojos, amigos y hermanos. Dice Israel Ibarra, existe una función en la iglesia que está olvidada. Así es, hermano, aunque hay muchos que lo practican, que es de probar los espíritus para ver si son de Dios, entre ellos a los que se dicen, claro, a los que se dicen ser apóstoles. No hay apóstoles de la talla no los busquemos, porque no hay apóstoles de la talla de los 12. Hoy en día vemos servidores de Cristo, sacerdotes de Cristo, reyes y sacerdotes de Cristo. Con eso basta, con que seamos reyes y sacerdotes para Dios. Si tú te crees un rey, si tú te crees un hombre muy bienaventurado, si te crees muy ungido, hermano y amigo, entonces sirve. Sirve, si te crees muy ungido, sirve. No espere que te sirvan, sirve. Esa es la función de un apóstol, es un sirviente. Un apóstol es un sirviente, lo dijo el Señor nuevamente, amigos y hermanos. Vamos a leerlo nuevamente. Jesucristo dijo, son unos sirvientes, son mozos, son criados. Ellos son criados de la iglesia, son criados de la iglesia de Cristo. Mateo 20, 25 al 27, amigos, dice, mas Jesús les convocó así y les dijo, no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y que sus magnates los dominan con imperio. Eso era lo que el Señor les explicaba a ellos de lo que ocurre en ese mundo natural. Pero el versículo 26 nos dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que quien aspira y quien aspirase a ser mayor entre vosotros debe ser vuestro criado, y el que quiera ser entre vosotros el primero ha de ser vuestro siervo. ¿Qué es siervo? Sinónimo de servicio. Es un servidor, es un mozo, es un obrero. Un apóstol verdadero de Cristo es un obrero, es un servidor de ti, hermano y hermana. Cuando un apóstol o un pastor se quiera hacer servir, tú le dices hermano. No, hermano, el Señor vino no para ser servido, sino para servir. Y si tú te crees apóstol, o te crees pastor, o te crees ministro, te crees obispo, sírveme a mí. Y si tú no necesitas que te sirvan, entonces dile, vamos a servir a los pobres, a los niños huérfanos. ¿Cuántos niños se mueren en el mundo por mala alimentación, por enfermedades? Por enfermedades. ¿Cuántas personas se mueren descalcificadas? ¿Y qué están haciendo los autoproclamados apóstoles de hoy en día? No solamente los de la luz del mundo, de otras organizaciones religiosas. Un verdadero siervo de Dios es un criado, es un siervo, no es un magnate del Evangelio. No es un magnate del Evangelio. Viene a servir a la iglesia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a ver, amigos y hermanos, segunda de Corintios, vamos a mirar más exactamente qué es un verdadero apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 4, a ver, amigos, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Esta Biblia está un poquito grande, amigos. Segunda de Corintios, capítulo 4,
Versículo 5. Dice, mira lo que hace un verdadero apóstol de Jesucristo, o un verdadero siervo de Dios, o un verdadero sacerdote de Cristo. Mira lo que hace. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Un apóstol de Jesucristo no se predica a sí mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Un apóstol de Jesucristo predica es a Jesucristo como nuestro Señor, como vuestro único y suficiente Salvador. Una verdadera iglesia de Cristo predica es a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, como único Salvador, como único Dios soberano, como el único Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia verdadera de Cristo predica a Jesucristo como el todo, como el Todopoderoso. Pero si en una organización la iglesia predica a un hombre, ya se está desviando de la verdad. O si ese líder se viene a predicar, a buscar la manera de que el pueblo lo acepte, de que el pueblo lo reciba como salvador, como mediador, como intercesor. Sin apóstol no hay salvación, sin apóstol no hay matrimonios, sin apóstol no hay Espíritu Santo, sin apóstol no hay Santa Cena, sin apóstol no hay nada, sin apóstol no hay iglesia. Ahí está, hermanos, el falso apóstol. Ahí están las señales del falso apóstol, hermano Israel. Ya no es iglesia de Dios, ya no es servidor de Dios, ya no es apóstol de Cristo. ¿Ves? Por eso Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo Señor nuestro. Mira, sino a Jesucristo Señor nuestro. Eso es lo que predica un verdadero apóstol de Cristo. Dice, haciéndonos. Mira, el apóstol predica a Cristo como único Salvador. Y un verdadero apóstol de Jesucristo dice, haciéndonos siervos vuestros. O sea, el apóstol es vuestro servidor, es vuestro siervo. Es vuestro siervo. Un apóstol verdadero es vuestro servidor, vuestro esclavo, vuestro mozo, vuestro empleado, vuestro sirviente. Eso es un apóstol. Haciéndonos siervos vuestros por amor de Jesús, haciéndonos vuestros siervos. Ellos son vuestros servidores por amor a Jesús. No, de ninguna manera, hermano Israel. Y hay muchas organizaciones, nada que ver con otras organizaciones religiosas. Pero nuestro eje central es la luz del mundo. Yo voy a demostrar y voy a probar día a día, si el Señor me tiene con vida, que ni Eusebio, ni Samuel, ni Nazón son apóstoles de Cristo. Son falsos apóstoles. Es más, no les cabe ese calificativo de apóstoles. Son falsos predicadores, son anticristos. ¿Está claro, hermano Israel? Haciéndonos siervos vuestros por amor de Jesús. Eso es un apóstol de Jesucristo, un servidor. Cristo es el Rey de Reyes. Así de sencillo, hermanos y amigos. Cristo es un rey. Y la iglesia de Dios es la amada del rey. O sea, Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Claro, reyes. Pero en el orden espiritual, la iglesia viene a ser la reina. La iglesia viene a ser la reina, la esposa del rey. La iglesia de Cristo, el hermano más humilde, la hermana más humilde, es, por más humilde que sea, es una reina. La iglesia, sea hombre o mujer, es la esposa de Cristo, es la reina, es la esposa de Cristo, porque Cristo es el rey
y la iglesia nosotros somos la reina. Dice el hermano David Martínez, sí, eso es como por analizar ahí, hermano, pero tiene toda la razón. Yo diría, hermano, no son ni falsos. Yo les yo les doy el calificativo de charlatanes. Claro, por supuesto, hermanos y amigos. No alcanzo a leer todos los comentarios, mis hermanos. No alcanzo a leer todos los comentarios. Los verdaderos siervos de Dios vinieron a servir, no a ser servidos, y nosotros como cristianos verdaderos venimos a servir, no a ser servidos. Es correcto, hermano. El cristianismo es como cuando nace un niño. Llegan los hermanos de recién ingreso a la iglesia de Cristo y empieza a crecer el hermano a tomar leche espiritual, y esa persona de recién ingreso, sea necesitada o no, hay que servirle de muchas maneras. Al rico se le sirve también. Pero cuando el hermano ya va madurando, va creciendo en la fe, se va fortaleciendo, ese otro hermano tiene que servir también. Todos tenemos que servir, hermanos. A mí me gusta servir, a mí no me gusta que me sirvan. Desafortunadamente tengo ese orgullo, amigos y hermanos. No sé si será bueno o será malo, pero tengo el orgullo de que me gusta servir. Siempre he tenido, pregúntele, eso no lo hablan en la luz del mundo, pregúntele a los hermanos de la luz del mundo hasta la edad de 20 y pico de años que estuve en la luz del mundo, nacido en la luz del mundo, a ver cuándo yo me hice servir. A mí nunca me gustó ser servido, tanto que me admiraban las esposas de los ministros y algunos ministros. Van a entender, hermano Israel, dice el hermano Israel, pero no quieren reconocer esos los de la luz del mundo. Pregúntele al hermano Carlos a ver qué comenta. Sí, lastimosamente como que entró nomás el hermano y tal vez no pudo ver el video. Se lo voy a compartir ahora. Hermano, dicen los hermanos de la luz del mundo, ciegos, yo le daría más. No seas envidioso. Claro, hermano, de lo que quieran, de lo que quieran. Pero voltea a mirar al necesitado, hermanito de la luz del mundo, ministro de la luz del mundo. ¿Qué hace? Yo tenía un pariente mío, ministro de la luz del mundo, se quejaba porque él decía, yo estuve en una iglesia donde Alfredo me traían 20, 40 pares de medias, en esa iglesia tenía 50 camisas, tantos pantalones, tantos pares de zapatos, pero estos miserables de aquí, así se expresaba, estos miserables de aquí no dan nada. Ese es el ministro, ese es el pastor que se quiere hacer servir y no quiere servir. Yo critiqué eso mucho de buena voluntad, lo critiqué allá en la organización. Yo veía las cosas al revés. Hermanos y amigos, yo veía las cosas al revés y ahora veo las cosas al derecho. Yo analicé todo, solo que estaba cautivo, estaba esclavizado, estaba hipnotizado, estaba idiotizado. Dani Coronado, bendiciones, bienvenido mi hermano. Primera vez que veo a Dani Coronado. Gracias mi hermano, muchas gracias. A ustedes también Dios les bendiga enormemente. Es Dios que nos bendice. Hermanos y amigos, entonces, ser cristiano no solamente ser cristiano de nombre. A mí que me interesa que hayan apóstoles o no los haya. A mí lo que me interesa es ver a un hombre que realmente sirva a la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La obra de Dios no es comprar y comprar terrenos para hacer sus marionetas, sus piruletas ahí en la compra de terrenos. Eso no es la obra de Dios, comprar terrenos, hacer casas de oraciones, hacer casas pastorales para acomodar a todos estos holgazanes, amigos. Son holgazanes. Y hay muchos ministros de la luz del mundo que son buenos, engañados. Construyen un templo y cuando construyen un templo los envían por allá. Decía un ministro, yo trabajo, hago obras y otro es el que viene a gozar. Eso no es bíblico. Comprar ranchos, comprar zoológicos, tener autos de colección, empresas, agencias de viaje. Yo conozco todo. Tengo los documentos, hermanos. Yo tengo los documentos de muchas de las propiedades que tienen los apóstoles de la luz del mundo. Irse a los mundiales de fútbol. Y los hermanos no quieren ver la verdad, hermanos, por Dios.
Imagínate, hermano, un apóstol de Jesucristo en un mundial de fútbol. En un mundial, ¿sí saben qué significa el fútbol, hermano? Investiguen qué es el fútbol. ¿Qué es el fútbol? El fútbol tiene un entretenimiento tremendo y tiene un simbolismo fuerte. Hermanos que se salieron de la luz del mundo, dice el hermano David, aporten textos o razonamientos el por qué Naasón no es apóstol como los creyentes de la luz. No, hermano. Esto es tremendo, hermanos de la luz del mundo, ministros de la luz del mundo. ¿Alguien podrá con Israel Leiva Varela? ¿Alguien podrá convencerlo para que regrese nuevamente a la luz del mundo? ¿Alguien podrá con David Martínez, con Alberto? ¿Alguien podrá? ¿Habrá algún ministro que se atreva? No olviden el mensaje que les dejé esta mañana, que se atrevan a venir a abordarnos. Yo no los estoy tratando mal, hermanos. ¿Alguien podrá convencerme a mí de volver a esta organización? Ya ni modo, ya no habrá lugar. Pero digamos que la organización siguiera prevaleciendo. Me da pesar de los hermanos, porque todo va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Va a haber mucha tragedia. Mucha tragedia. Acuérdense, amigos, ya la ha habido. De hecho, ya ha habido tragedia. Pero va a haber mucha tragedia. Cuando el barco se estrelle allá en esa roca, va a haber tragedia. Eso es lo que yo estoy esperando, amigos. Yo les estoy mostrando, mis hermanos, todos estamos unidos mostrando que la doctrina de la luz del mundo, que no tienen señales de apóstoles, ellos son magnates del evangelio, son magnates, como lo dijo el Señor a Jesucristo aquí, los magnates de las naciones se enseñorean de ellos, no así vosotros. No así vosotros, les dijo el Señor, ustedes tienen que servir. Ustedes tienen que dar de gracia lo que de gracia han recibido. Ustedes vayan y les doy autoridad para echar fuera demonios. No, ellos no tienen autoridad para casar incondicionales, para darle la esposa que quiera. Eso lo hizo fue Faraón. Eso de darle esposa lo hacía el Faraón, que no era de Dios, servía a dioses mitológicos. Eso hacen los apóstoles de la luz del mundo, toman el lugar del faraón, toman a una autoridad errada que no les corresponde. La verdadera autoridad del apóstol es sanar enfermos, cualquier enfermedad, lepra espiritual, lepra material, lepra física, muerte física, enfermedades de cualquier índole, expulsar demonios, que la iglesia tenga progreso, hermanos, que los hermanos más humildes progresen. Tiene que haber igualdad de condiciones. Si no hay igualdad de condiciones, no es iglesia de Dios, no hay unidad, no hay desarrollo del Espíritu Santo, amigos y hermanos. El apóstol de Jesucristo decía, yo lucho y trabajo para que haya igualdad de condiciones. Pero en la luz del mundo y en otras organizaciones no hay equidad, no hay igualdad, no hay justicia, hay hambre, hay desnudez, hay desnutrición, hay ignorancia, hay alfabetismo. Porque no hay oportunidades, hermanos y amigos. Estos apóstoles de la luz del mundo son empresarios de la fe, son magnates de la fe. Sí, no hay doctrina revelada, amigos y hermanos. Entonces, hermanos, volviendo al ejemplo, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. ¿Cuál sería esa? La doctrina del perfecto odio. No de todos, hermano Israel, no de todos. Allá hay buenos ministros. Y hay buenos, pero muy buenos hermanos. Pero un gran número de la población de la luz del mundo, un alto porcentaje, domina el odio, domina la venganza, dominan las ofensas, dominan las maledicencias, el perseguimiento, el adoctrinamiento de odio hacia los que se salen de la luz del mundo. Pero hay un pueblo, hay una población de la luz del mundo que son hermanos bonitos, que están esperando solamente en Dios. Y esos son los que van a ser justificados allá y en todas partes.
Hermano Calirru, bienvenido. Siendo muy sincero, mis estimados, creo, y es evidente que hasta antes de soñar con el apóstol de Jesucristo, Nazón García, por no exponer argumentos bíblicos. Hermano Carlos, está muy ciego el hermano Carlos. No ha estado en el en vivo, hermano. Vuélvase, ahorita que termine el en vivo, vuélvase y repita el video, hermanos. Aquí estoy dando los textos, mire, hermano Carlos. Mateo capítulo 20, 25 al 27, 2 Corintios 4, 5, 2 Corintios 12, 18, no lo he leído ni voy a tener tiempo. 1 Pedro 5, 1, 2 Corintios 12, 18, Mateo 10, 1 en adelante. Eso es Biblia, hermano Carlos. Y nosotros no nos soñamos con el apóstol. ¿Sabes por qué? Porque ya salió esa hipnosis de acá, de la mente. ¿Sabe quién sueña con los apóstoles? Ahora tienen a la iglesia compugida en estos bárbaros avivamientos para que los hermanos sigan ahí en esa hipnosis colectiva, en esa histeria colectiva, porque eso engaña, eso embota, ahí llegan demonios, espíritus malos y siguen atrapando a los hermanos en ese círculo, en ese remolino de mentiras y engaños, hermano. Los hermanos ayunando, claro, ellos pierden su fuerza de voluntad. Hermano Carlos, seamos sinceros y honestos con la palabra. Hablemos con honestidad, sin titubeos, sin maledicencias. Esa minoría arrastra a la mayoría buena. Bueno, hermanos, a mí no me ha pasado nada. Y desde 1997 yo casi que confirmé que Samuel no era un apóstol de Cristo. En el 2017, casi 20 años después, el Señor me lo mostró todo. Pero desde niño yo empecé a darme cuenta que esta gente no era ninguno siervos de Dios. Son falsos, mentirosos y engañadores. Que Dios tenga misericordia de la iglesia, de los hermanos bonitos como el hermano Carlos, aunque cerrado y cegado el hermano Carlos, pero Dios lo puede ayudar y puede hacer una obra grande. Pero si cierra el corazón, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Entonces, hermano, Jesucristo es el Rey, es nuestro esposo, la iglesia es la esposa de Cristo, es la reina de Cristo, y los pastores y los que se dicen ser apóstoles, en un castillo hay un séquito de hombres y mujeres que le sirven a la amada de Cristo, a la reina, a la esposa del Rey. Eso es lo que deben hacer y lo que hicieron los verdaderos apóstoles de Cristo, servirle a la reina, a la esposa de Cristo. Vosotros sois la iglesia de Cristo. Otra vez, hermano Carlos, a ver, hermano Carlos Torres, que el hermano Carlos está un poquito cegado, pero Dios puede tener misericordia de él y sacarlo de esa esclavitud. Eso es lo que yo deseo y anhelo. Otra vez para mi hermano Carlos, porque él dice que no estamos hablando con la Biblia. O sea, él quiere que nosotros hagamos lo que él hace. Lee los textos, pero no le da profundidad, no le da explicación, porque no tiene la explicación. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, haciéndonos, dice, o sea, los apóstoles se hacen siervos vuestros, haciéndonos siervos vuestros por amor de Jesús. Esas son las señales de un verdadero apóstol. Se hacen vuestros siervos. Un apóstol es siervo de la iglesia. Un apóstol es siervo de la iglesia por amor a Jesús. El servidor cuida la esposa del Cordero. El servidor cuida la reina del Cordero. El servidor cuida la esposa del Cordero. No le quita, no la lacera, no la desangra, no entra a la casa a saquearla. Porque si entra a la casa a saquearla, es ladrón, es usurpador, es mentiroso, es diablo, porque el diablo vino a robar y a hurtar. Y el ladrón recibe su recompensa, va a ser ajusticiado. Las cuentas se le van a arreglar al ladrón.
Y eso es lo que hacen hoy en día los predicadores, son ladrones y saqueadores, decía el apóstol Pablo, entran y llevan cargadas a las mujercillas, cargadas de pecado, saqueando casas enteras. Eso es lo que hacen los apóstoles de hoy en día, mis hermanos y amigos. Y ya con este segundo video del día de hoy me quiero despedir, amigos y hermanos. Dios les bendiga, ojalá que ustedes puedan ampliar más el tema, dilucidar un poquito más los textos, analizar. Y si ustedes ven que yo me estoy equivocando, pues también recibo las críticas, amigos y hermanos. Voy a tomarme unos días para llegar con más fuerza. Si el Señor me tiene con vida, los voy a estar saludando, les voy a estar dejando mensajes por el Facebook, quizás un videíto, uno que otro videíto para saludarlos, únicamente para saludarlos, y recargar mis fuerzas, renovar mis fuerzas como las del águila, hermanos. Hay que mudar de uñas, hay que mudar de plumaje, hay que mudar de pico. Eso hace el águila. El águila cuando llega a los 40 años, se va a un pico de una montaña y allá empieza con las rocas a quitarse, con el pico empieza a quitarse el plumaje pesado, el plumaje viejo, empieza a quitárselo. Es un proceso doloroso, hermanos. Yo quiero que ustedes estudien eso, un proceso doloroso. Con el pico se quita las plumas pesadas porque ya no puede volar. Dura creo que 150 días renovando, no sé, creo que aguantando hambre, renovando su plumaje. Se quita todas las plumas, proceso doloroso. Luego con las rocas se golpea el pico hasta quitarse el pico y son 150 años. Cuando llega a los 40 años, son 150 días mudando de plumaje, también se quita las uñas, el pico, 150 días para dar otro grande vuelo por otros 30 años de vida. Eso hace el águila. Eso debemos de hacer nosotros, amigos. Ustedes, hermanos, renovemos nuestras garras, renovemos nuestro plumaje, renovemos nuestro pico, renovémonos todos para que si Dios a mí me concede volver, poder nuevamente subir muchos temas más. Todo es doctrinal, todo es teología, todo es lo que el Señor nos ha dado a entender a cada uno de nosotros, mis hermanos y mis amigos. Dios les bendiga, mis hermanos. No, nada más les pido que oremos. Yo oro por esos que nos acusan. Yo desde este momento oro. Yo nunca oro aquí frente a la pantalla, Señor, que dame aquello, dame. Eso no, eso es, con todo respeto de los hermanos que no lo conocen, esa es la oración del hipócrita. La oración del hipócrita es el que está orando para que todo el mundo lo escuche. No, yo antes de dar mi tema, sin entrar en vivo, oro. Primeramente para que Dios me utilice, para que Dios me dé la palabra, para que Dios me perdone todo lo malo que yo haya hecho, para que Él me pueda utilizar. Paz, gracia y bendiciones, mis hermanos y mis amigos. No sé cuánto me voy a demorar para empezar a renovar los temas, no sé cuánto. Quizás una semana, quizás 2, un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé. Quizás mañana siga porque me ha ocurrido eso, me he despedido. Y al otro día el Señor me pone un tema en la mente, en la noche estoy meditando, analizando, en las mañanas, muy temprano, muy de madrugada, empiezan a llegarme cosas y yo, hermanos, ahí en mi recámara tengo un libro y voy apuntando lo que el Señor me habla aquí al oído. Eso es lo que el Señor me habla aquí al oído y yo lo anoto y eso es lo que le presento. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Y muchos éxitos también les deseo para su vida y para sus hijos y para sus esposas. Paz, gracia y bendiciones para todos los que en cualquier lugar del mundo invocan a Cristo Jesús. Antonio Muñoz Arieta, un hermano de la luz del mundo todavía activo. Dios le bendiga, hermanos, y que Dios le dé mucho entendimiento.